Ya, ahora sí, comparto la pantalla, ¿no? Compartir pantallita. Compartimos la pantallita. Muy bien, ahí debería apreciarse. Me indican, por favor, ¿ya? Dice semana número 1, biología. ¿Logran ver? Sí se ve bien, profesor. Sí, profe, así se ve. Sí, profesor, sí. Magnífico, muy bien. Entonces, en esta semana número 1 vamos a tratar de la introducción a la biología. Hablaremos del concepto de biología, la etimología, que quiere decir el origen del nombre, ¿no? ¿Cómo si es que surge la palabra biología? Luego revisaremos los campos, también llamados ramas o disciplinas de estudio de la biología, ya que al ser una ciencia bastante amplia, pues tiene sus propias especializaciones, ¿no? Como casi todos los campos del conocimiento, ¿eh? Y no solamente hablo del campo intelectual, sino también del propio campo eh, de oficios, de profesiones, tecnologías. Entonces siempre hay ramas, ¿no? Hay disciplinas. Por ejemplo, en la propia construcción, ¿no? Hay personas dedicadas solamente al armazón, al trabajo del fierro. Ellos arman las estructuras, ¿no? Hacen los encofrados, luego hay otras personas que trabajan ya directamente con la preparación del concreto, hay otros que hacen los acabados, ¿no? Entonces, en muchos trabajos hay ello, ¿no? Hay especializaciones. Como te decía, no solamente en el campo intelectual, sino también en cualquier otro aspecto, ¿no? Como el campo de la construcción, los oficios, ¿no? Luego revisaremos el método científico, que son los pasos que te tienen que seguir, se tiene que realizar esos pasos para poder establecer que el conocimiento justamente tiene el carácter científico y este conocimiento científico pues tiene sus propias cualidades, ¿no? Que justamente nos permite un tener gran porcentaje de fiabilidad en lo que nos dice, a diferencia de otros, ¿no? Carecen de ese porcentaje. Aunque pareciera que tuviera algo de porcentaje, en realidad nunca lo aplican, solamente se basa en comentarios, ¿no? Y manifestaciones un tanto subjetivas, que no están justamente muy ligadas a lo que es la objetividad, lo cual también hablaremos en la clase de hoy. Y finalmente revisaremos las características de los seres vivos, las cualidades que tiene la materia viva, en referencia, sobre todo, haciendo una comparación con la materia inerte, pues, ¿no? La materia inerte tiene sus cualidades y esas justamente no están presentes en la materia viva. La materia viva tiene muchas cualidades que nos permite reconocerles, pues, ¿no? Sí, son cualidades muy, muy distinguibles, ¿no? Que va a permitir justamente determinar que una materia está viva, pues hace completamente diferente a lo que es la materia inerte. Muy bien, entonces vamos con nuestra primera diapositiva, que nos explica el concepto de la palabra biología. Bueno, un poquito de historia aquí. La palabra biología surge más o menos entre el año 1800, surge la palabra biología por el amigo Lamarck, ¿eh? En su obra Hidrogeología. A ver, ¿Lamarck era biólogo? Pues no, Lamarck no era biólogo, Lamarck era naturalista. Entonces, en el momento en el que surge la palabra biología, justamente la persona que crea la palabra biología, que es Lamarck, él no es pues un biólogo, él es un naturalista porque se encarga de estudiar la naturaleza. Entonces, en ese tiempo, todas las personas dedicadas al estudio de la naturaleza eran denominadas naturalistas. Entonces, Lamarck es un naturalista, pero Lamarck se da cuenta que dentro del naturalismo ya hay un conjunto de conocimientos bastante amplios acerca de cierto tipo de materia que conforma la naturaleza, y esa es la materia viva. Entonces Lamarck ya intenta, ¿no?,
explicar que hay una rama dentro del naturalismo que debe tener ya su propia línea de desarrollo, dedicada justamente a los seres vivos. Entonces Lamarck tiene que buscar justamente una palabra que permite identificar, ¿no?, a esta rama dentro del naturalismo dedicada al estudio de la vida. Entonces Lamarck usa dos voces griegas: bios, que es vida, y logos, que es conjunto de conocimiento, ¿no? Esos logos, conocimiento, un tratado que tiene que ver pues con recolectar información sobre algo, ¿no? Entonces, Lamarck, siendo francés, eh, lo que hace pues es recoger estas dos voces, ¿no?, justamente para darle nombre a esta rama dentro del naturalismo. Y así surge la palabra biologie. Entonces, no es que de frente la barriga haya dicho, no, esta es la biología, no. Al ser francés, obviamente, toma las voces griegas, pero los pone justamente en términos de su propia lengua, ¿no?, que es el francés. Entonces, la palabra biología ya es una transformación. En su origen mismo es biologie. ¿Ah? Entonces, Lamarck crea esta palabra. Y ya luego se traduce, ¿no? Se va cambiando en diferentes idiomas y para nuestro caso, como está castellanizado, pues biología. ¿Ah? ¿Te das cuenta? Pero viene de una transformación, pues su origen mismo, ya la esencia del nombre, biología para nosotros es en realidad francés y es biologie. ¿Y quién la propone? Pues lo propone el amigo Lamarck. ¿Mm? A partir de allí, entonces, ya todo este conjunto de conocimientos acerca de la vida empieza a tener su propio camino. Ojo, no estoy diciendo que desde que Lamarck dice, vamos a poner un nombre a este conjunto de conocimientos, a partir de ahí nace la biología. No, no, no. La biología ya tiene una historia muy antigua, muy, muy, muy antigua, tanto como la propia humanidad. Solo que Lamarck le pone el nombre, ¿no? Le pone el nombre a esta ciencia. Aquí digamos que la biología ¿eh? Es registrada con Lamarck, pero ya viene acumulando conocimientos mucho, 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 mucho antes, ¿no? Mucho antes. Tanto así que no se sabe desde cuándo. Pero hay un punto importante en la historia, dada por el amigo Aristóteles. ¿Mm? Aristóteles, que tiene como tiempo, ¿no?, de vida registrado, tenemos un amplio margen, va más o menos entre el 100 y el 300 antes de Cristo. Es el tiempo que es estimado para el amigo Aristóteles. Entonces, en este tiempo, Aristóteles empieza ahora sí a dejar registro de los estudios de plantitas y de animales súper simple. Aristóteles dice, miren, en la naturaleza tenemos a los animalitos tienen ciertas formas, hay animales en el agua, hay animales en la tierra, hay plantitas con flores, sin flores. Entonces empieza a hacer descripciones de la materia viva y deja el registro. Entonces existe un registro de alguien, profesor, que estuvo estudiando la vida. Sí. ¿Cuál es el más antiguo que se ha encontrado? De Aristóteles. Profe, pero de repente antes de Aristóteles había. Sí, de repente hubieron muchas personas que se dedicaron a estudiar a la vida, a dar sus impresiones, sus opiniones de la vida, hasta el propio origen de la vida. Pero no dejaron registro, pues. Entonces, al no dejar registro, ¿cómo sabemos? No sabemos quién fue. De los registros más antiguos que se tienen, justamente, es el de Aristóteles. Y por esa razón, a Aristóteles, por haber dejado evidencia de sus revisiones sobre la vida, se le considera como el padre de la biología. ¿Eh? Entonces, el padre de la biología es el amigo Aristóteles. ¿Por qué? Porque él empezó a estudiar la vida allá, pero no le puso nombre, no, no le puso nombre. Aristóteles no le puso nombre. Pasaron muchos años después, estamos hablando ya en 1800, un montón de tiempo después. Allí recién le pone el nombre el amigo Lamarck. Entonces,
No se vayan a equivocar, ¿ya? Lamarck es quien acuña el nombre, pone el nombre, mientras que digamos que la primera persona en dejar evidencia sobre algunas formas de vida es Aristóteles, y por eso se llama así, el padre de la biología. Muy bien, creo que ahí han dejado algunos comentarios, a ver, en el chat creo, no. Ujú. Ya. Biovida, claro, claro, claro. Entonces, etimológicamente, biología significa el estudio de la vida. Sin embargo, en la actualidad ya es mucho más amplio, ¿no? Ya no solamente la biología es el estudio de la vida, sino que la biología es el estudio de muchos factores que intervienen o que en todo caso interactúan con la vida, ¿eh? Por ejemplo, en la actualidad se estudia el efecto de la radiación sobre los seres vivos, ¿no? La radiación es un factor inerte en sí mismo, sino es una onda, una longitud de onda que no tiene vida, pues. Pero al interactuar con los seres vivos nos puede crear algunas alteraciones, modificaciones a nivel genético. Por lo tanto, se tiene que estudiar. En sí misma la onda no, pero su acción sobre el ser vivo sí. ¿Te das cuenta? ¿Mm? Entonces, la biología ya hace mucho tiempo dejó de ser solo la disciplina o la ciencia dedicada solo al estudio de la vida, ¿no? También hay que comprender cómo se relaciona la vida con otros factores, en este caso con la radiación, ¿no? ¿Eh? Profe, con la polución también. Profe, con los microplásticos, se está hablando mucho, que son el plástico, profe, al haberse dejado en el mar, estas estructuras moleculares del plástico pueden quedarse, profe, en el cuerpo de muchas plantitas, de muchos animales, y eso consumimos nosotros, sí. Entonces esos microplásticos pueden entrar en nosotros, sí. ¿Y cuál puede ser su efecto? Aún no sabemos. Entonces, profe, seguramente más adelante van a estudiar el efecto de los microplásticos en los seres vivos, sí. ¿Y quién estudiará eso? ¿Eh? Pues la biología, ¿no? La química no lo va a hacer, la física no lo va a hacer, o va a hacer la biología. ¿Mm? ¿Ya ven? Muy bien, entonces en la actualidad ya la biología es una ciencia bastante amplia, pues, ¿no? Que no solo se dedica a estudiar a los seres vivos, sino que es mucho más, trata de comprender, ¿no? También las diferentes acciones, o sí, las diferentes acciones de factores también inertes, ¿no? Sobre la vida. Muy bien, muy bien. Ahí tenemos al amigo Aristóteles y al amigo Lamarck. ¿Eh? ¿No? Jean-Baptiste de Monet, el amigo Lamarck. Uh-huh. Él vive entre 1744 y 1829, creo que indica. Entonces, es así, ¿no? Muy bien. Ahora pasamos a siguiente, ¿no? Apreciar esto. Entonces, esto es importante. De profesor, entonces la biología se dedica a muchas cosas que tienen que ver con la vida, sí. Ahora, la vida, ¿ya? O sea, los seres vivos, ¿cómo es que se distribuye en el planeta? Porque al fin y al cabo, si la biología es el estudio, ¿no? De los seres vivos y con otros elementos, profe, tengo que saber qué es un ser vivo. Sí. Y las formas de vida en este planeta, ¿cómo es que se agrupan? Se agrupan básicamente en 5 reinos. ¿Mm? 5 reinos. En el reino monera irán todos aquellos que sean considerados bacterias. En el reino protista, todos aquellos que son considerados los protozoarios. En el reino fungi irán aquellos todos que son considerados como hongos. En el reino de las plantas, todos aquellos que llamamos plantitas. Y en el reino animalia, todos aquellos que encajan como animalitos, pues. ¿Eh? Entonces, en nuestro planeta hay diversas formas de vida.
Cualquiera que encuentres se va a uno de estos grupos, de acuerdo a las características que debe tener. Cuenta. ¿Eh? Por ejemplo, tú dices, profesor, hemos ido a la Amazonía, ya. En la Amazonía, profesor, hemos estado viendo que hay un lago muy especial, ya. Y en ese lago, profesor, se han encontrado unos seres microscópicos, ¿ya? Y que son capaces de degradar, por ejemplo, profesor, al petróleo lo degradan muy bien porque hubo ahí algunos derrames y degradan muy bien, bro. Muy bien, ahora, esos microorganismos, ¿qué pueden ser? No sé, hay que revisarlos, pues. Los revisamos y vemos si pertenecen a las bacterias, de repente es un protozoario, de repente es un hongo, de repente es una planta y de repente es un niño. ¿Mm? Entonces, estas formas de vida tienen ya características que permiten justamente diferenciarles, ¿no? Si tiene núcleo, puede ser un protista, un hongo, una planta o un animal. Si no tiene núcleo, ni hablar de frente. Es bacteria y pertenece al reino monera. Profe, es multicelular. Se come a otras formas de vida. Entonces, ni hablar. Si es multicelular y se come a otra forma de vida, es un animal. Profe, es unicelular. Ah, entonces si es unicelular puede ser protista u hongo. Profe, hace fotosíntesis. Ah, ni hablar. Multicelular y hace fotosíntesis, es una planta. ¿Ya ven? Entonces, de acuerdo a las características que se vayan reconociendo de este individuo, de estos individuos, van a cada uno de estos reinos. Entonces, no se olviden, ¿ya? La vida en nuestro planeta va, ¿no? Va a ser reconocida en alguno de estos 5 grupos. No lo olvidar, no olvidarse. Uno de estos 5 reinos, por favor. No lo olviden. Ahora pasamos al campos o disciplinas o ramas de la biología. Bien. Bueno, y tenemos a las ramas de la biología, ¿eh? Son bastante amplias. Tenemos, por ejemplo, a la morfología, rama dedicada a estudiar solo las formas, solo la forma que tiene un ser vivo y tratar de darnos a entender justamente el porqué de esa forma. ¿Mm? ¿Por qué esa forma? ¿Por qué tiene que tener esa forma de ser vivo? Normalmente va ligada a sus funciones. ¿No? Y hay diversas, ¿no? Funciones. ¿Eh? Algunas pueden ser para ataque, otras de protección, otra con engaño, etcétera. Vamos a poner un ejemplo. Hay una flor, ¿ah?, cuyo pistilo tiene la forma de abejita hembra. Acá. Sí, así. ¿Qué, profe? O sea, la flor parece que tuviera una abejita y sí, pero no es abeja, no. Su pistilo parece ser una abejita. ¿Y qué más hace esta flor? Emite un aroma como si la abejita estuviera justamente dispuesta a practicar la cópula. Entonces los machos, que también van de flor en flor alimentándose, vienen y van a intentar copular con esta abejita. Y la finalidad es que dejen los granos de polen de otra flor, pues, ¿no ves que hay cientos de flores alrededor? Entonces todas las abejitas machos que están en otras flores dicen, ay, hay una abejita hembra que le puedo copular. Y vienen y dejan acá granos de polen. Y ella, la planta, ahora dice, gracias a mi forma, ¿ves? Gracias a mi forma, los machos caen rápidamente en la trampita. Y así yo me polinizo más fácil. ¿Mm? Entonces la morfología justamente se dedica a estos estudios, a comprender las formas de tantos seres vivos, ¿no?, y darnos una explicación, ¿no? ¿Por qué, no? ¿Por qué es así? ¿Ves? Muy bien. Otro ejemplito es el del pez, el lenguado, ¿no? El pez lenguado. Ese pez lenguadito vive en el fondo, o sea, en el lecho marino. Y para poder protegerse siempre le gusta estar echadito.
O sea que, profe, no es un pez como la mantarraya, no, es un pez más bien que, como todos los demás, ¿no? Tiene su ladito derecho e izquierdo, ¿no? Aplastado lateralmente. Pero, debido a que le gusta vivir echadito, entonces, pues, uno de sus lados es completamente blanco y el otro tiene el color clásico de un pez. Y su ojito, el que iría hacia el suelo, migra y se va hacia el otro lado. ¿Mm? Vamos a verlo, creo que en una imagen para que ustedes ahí también lleven. Vamos a ver acá. El pez lenguado. Pez lenguado. Pez lenguado común. Vamos a ver una imagen. Y ahí está el pececito, ¿eh? ¿Mm? Acá lo vemos. Entonces, el pez lenguadito dice, profe, ahí lo veo normalmente, profe. Ahí es un pez cualquiera. Sí, pero ahora ve, profe, su otra cara. Ah, la otra cara del pececito lenguado es así, blanca. ¿Ah? Profe, su ojo no tiene ese lado. Los dos ojos se le pasaron para el lado justamente que está pintadito, ¿no? Para ver. ¿No ves que le gusta vivir echadito en el fondo? Entonces, profe, esta forma es bien rara, profesor del pescadito. Sí, pues es bien rara, ¿no? Si uno ve a un pez, es como ver, tú vas al mercado y tú ves al pez con sus dos ojitos a un lado, uno a cada lado. Pero acá están ambos ojos al mismo lado, ¿no? Profe, ¿por qué? Porque justamente ya te expliqué por qué, porque le gusta vivir en el fondo, en el lecho. Entonces al echarse, el ojo, otro ojito, pues no le serviría de nada y por eso ha migrado el ojo y se pone acá. Y eso le permite tener una visión con los dos ojos hacia arriba, ¿no? ¿Ah? ¿Y eso quién se encarga? ¿Quién se encarga de ver eso? Profe, ¿quién estudia eso? Bueno, los ictiólogos, que son los biólogos dedicados al estudio de los peces, y dentro de la ictiología debe existir justamente los especialistas en la morfología de los peces. ¿Mm? Y ellos justamente nos explican por qué de la forma de este pez, por qué es así, ¿sí o no? ¿Eh? Ellos nos dicen, el pez es así por tal razón. Listo. ¿Ves? Y así. También el pececito globo, ¿no? Pez globito, profe, ese pez se hincha. ¿Por qué se hincha, profesora? Porque cuando es devorado, al inflarse, no deja ser tragado. Entonces, obligatoriamente, el depredador tiene que expulsarlo. ¿Eh? Todas esas son curiosidades, ¿no? Pues sí, son estudiadas por las ramas de la biología. Luego tenemos la fisiología, rama dedicada a comprender el funcionamiento de los tejidos, los órganos o estructuras de los seres vivos. Fisiología. Creo que el caso más fácil de reconocer es el caso del corazón, ¿no? De profesor, mi corazoncito. ¿Cómo funciona? Bueno, tiene un ritmo cardíaco que en condiciones de reposo varía entre 70 a 75 veces por minuto. Y normal, pues, ¿no? Un corazón, digamos que está bien, es un corazón tranquilo, es un corazón que está en funcionamiento en reposo. Pero luego puede aumentar, claro, se puede súper emocionar ese corazón y puede llegar tranquilamente a 120, 160 palpitaciones en un minuto, es bastante. ¿Eh? Profe, y luego, ¿cómo el corazón sabe que tiene que luego bajar su ritmo, profe? ¿Ah? Bueno, hay todo un mecanismo de control. Parte nerviosa le indica, ¿no? Dice, corazón, tranquilízate, vamos a bajar el ritmo porque no es necesario que estés tan acelerado. Baja, 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 baja. Profe, entonces le envío una señal, claro, una señal nerviosa. Y también se liberan sustancias químicas, correcto, también para que ese corazón se relaje o para que se emocione. Profe, ¿con qué? Y si, profe, si el corazón siempre, toda mi vida estuviera así acelerado, profe, bueno, va a ser tanta las palpitaciones y tanta la fuerza con la que se contraiga que él mismo, poco a poco, no va a poder soportar sus presiones. Y por lo tanto, va a ser algo muy semejante que le ocurriría a un globo, ¿no? Si usted tiene un globo y a cada rato está que lo infla, lo aplasta, y imagínate a grandes velocidades y a gran presión,
pues el globo termina rompiéndose. Entonces el corazón, para evitar ello, tiene un programa en todo caso tiene una regulación. Y todo ello, profe, comprender todo ese mecanismo de acción del corazón, ¿quién se dedica a eso? Pues la fisiología, ¿no? La fisiología nos va a explicar el funcionamiento de las diferentes partes que tenemos, ¿no? Órganos, tejidos o estructuras. ¿Vale? Ahí está. Entonces explica la fisiología. Luego tenemos la genética, rama dedicada a comprender cómo se heredan las características, obvio, de los progenitores a la descendencia, ¿no? Es la genética, es su trabajo, estudiar cómo se transmiten las características. ¿Mm? En qué porcentajes, qué probabilidades, ¿no? Así es. Por ejemplo, es algo muy clásico, pues ustedes de pronto digan, no, profesor, mi papá y mi mamá. Ya, profe, yo tengo el cabello de mi papá, así, bien parecido al cabello de mi papá. Ahora, profe, yo quiero saber cuáles son las probabilidades para que mis hijos tengan este cabello que yo tengo. Ah, bueno, entonces va a depender. ¿De qué, profesor? De tu pareja también, pues. Ah, ya, profe. Entonces, mis genes más los genes de mi pareja se van a encontrar, sí. Y de acuerdo a cómo se encuentren, cómo se crucen, va a haber justamente unas posibilidades para diversas formas de cabello. Entre esas posibilidades está la forma de cabello que usted quiere. Ya veremos. Eso es la genética. ¿Eh? Estudia cómo se transmiten las características, en qué porcentajes, en qué probabilidades. De pronto apreciamos, ¿no? Dice, profesor, mire mi forma de cabello. Ah, profe, yo quisiera que mis hijos sean así. Pero se busca una pareja que tiene un gen que le domina ese gen que usted quiere que salga. Por las puras, digo, mire, con esta pareja que usted ha elegido, haga lo que haga, no va a poder tener esa característica. ¿Por qué, profesor? Por la genética, porque es una ciencia y nos ha dicho que el gen que tú tienes se llama gen recesivo y tu pareja tiene ambos genes dominantes. Entonces no hay posibilidad para que tu gen se exprese. Mm, así es. ¿Ya ves? Entonces, eso es la genética. Estudiar cómo se heredan, cómo se transmiten las características biológicas y cómo van cambiando también en el tiempo, ¿no? Muchos creen que la genética estudia los genes. Bueno, es parte de su conocimiento, pero no estudia directamente a los genes, sino los estudia cómo se van transmitiendo, cómo se van heredando, que es distinto, ¿Mm? Que es diferente. Muy bien. Siguiente. Evolución, una rama dedicada a comprender cómo las especies van transformándose a lo largo del tiempo, con quienes se emparenta, con quienes se emparentó y en la actualidad con quienes tiene alguna cercanía, ¿no? Así es. Eso hace pues la evolución. Estudia la historia que va sucediéndole a una especie. ¿Mm? ¿Qué le ha sucedido? ¿Con quienes se ha emparentado? ¿Cuál es su linaje? Y en la actualidad, ¿con qué otras especies tiene alguna cercanía? ¿Mm? Ahora, lo que no se puede saber, pues, es hacia dónde va, ¿no? Eso sí, pues, la evolución no nos puede decir directamente cuál es el siguiente cambio, ¿no? La siguiente variación que vamos a tener. No, no, no puede hacer ello. Muy bien. Siguiente, ecología, estudia los ecosistemas. Los ecosistemas son espacios ya establecidos claramente en el planeta, por ejemplo, desiertos, pantanos, tundras, sabanas, selvas, bosques, todos ellos son los ecosistemas. También tenemos ecosistemas marinos, por si acaso, ¿verdad? ¿No? Los mares, tenemos los ríos, esos son no marinos, pero también son estudiados, son considerados ecosistemas. Entonces, la ecología intenta estudiar cómo son estos ecosistemas. Una vez que los estudia, sabe cuáles son sus componentes, después estudia cómo es que funcionan. Y una vez sabiendo cómo funciona, se puede cuidar, se puede mejorar, se puede conservar, ¿no? Se puede también dar uso, se puede explotar. La ecología es una ciencia muy importante.
solo que parece que no, es algo contradictorio, ¿no? Ecología es el lugar que habitamos, pues. Profe, esta ciudad, profesor, nuestro distrito es un ecosistema. Sí, un ecosistema que ha sido alterado. Profe, profe, yo vivo en este ecosistema y ya pues, profe, vivo y punto. No, pues no podemos vivir por vivir. Tenemos que comprender. Por ejemplo, profesor, Lima, ¿qué es? En sí, Lima es un gran desierto. Mm, eso es. Profe, siendo un gran desierto, ¿de dónde tiene agua? Felizmente que tenemos la cordillera de los Andes. Felizmente. Y esta cordillera de los Andes tiene glaciares. Esos glaciares van almacenando el agua y poco a poco lo van soltando a través de los ríos, que felizmente desembocan al Pacífico. Y en ese trayecto van dando agua, mm, muy poca, pero al fin y al cabo algo de agua, a los grandes desiertos, como en este caso Lima, ¿no? Ah, ya, profe, entonces si comprendemos cómo es un ecosistema, podemos mejorar, cuidar, claro, hay que cuidar las cuencas de los ríos, mejorar sus cauces, no contaminar, y de esa manera pues tendremos mejores posibilidades, ¿no? Recuerden ese lugar en el que vivimos. Ecología quiere decir el estudio de la casa. Oikos y logos, el estudio de la casa, comprender, tratar sobre la casa. Profe, ¿y la casa qué es? Mi casa no, pues es planeta, ¿no? Nuestra casa es el planeta y tiene mucha razón, pero normalmente no se entiende eso, ¿no? ¿Sí o no? Mm. Muchos tenemos aún la idea profe, casa, el lugar en el que yo estoy habitando, donde me encuentro con mi familia, ahí donde duermo, donde hago mis actividades. De ahí para afuera, profe, ya no me importa. Mm, mm, ¿eh? Mm, eso es. Entonces, la ecología tiene mucho, ¿no? Mucha importancia, y bastante. Ahora, profe, el desastre ese del derrame del petróleo, profesor. Ya pues, fue justamente en nuestra casa. Profe, pero no lo siento tan propio. Ese es el problema, pues, ¿no? Cuando nos sentimos tan propios. Imagina que en tu sala hubiese un gran derrame ahí. Profe, ¿qué pasó? Se rompió una tubería que transportaba, digamos, algo de grasita. Ahora mira cómo está saliendo, cómo está brotando por tu sala. Profe, eso sí, profe, no, hay que arreglarlo, profe, hay que remediarlo, hay que buscar hasta quién ha sido responsable, profe, porque esto no puede quedar así. Correcto, estás en todo tu derecho. Profe, ¿por qué de la misma forma no nos indignamos cuando pasa algo en un ambiente natural? Debería ser, ¿sí o no? Deberíamos, pero normalmente no suele ocurrir. ¿Por qué? Porque nos falta interiorizar eso. Recuerda, es nuestro hogar, es nuestra casa. ¿Mm? Es el lugar que habitamos, nuestro planetita, que tenemos nosotros. Y aún así tuviéramos nosotros, deberíamos cuidar igual, ¿eh? ¿Eh? Muy bien, así es. Entonces, la ecología ahora va a evaluar, ¿no? Profesor, ¿qué rama de la biología va a dedicarse a evaluar el daño de ese derrame? La ecología. ¿Cuánto tiempo tardará en recuperarse? ¿Cómo las especies van a padecerlo? ¿Qué otros efectos negativos hay sobre ese ecosistema? Todo ello. ¿Eh? Estudia la ecología. Siguiente, taxonomía. La taxonomía es una rama que tiene como propósito clasificar a las especies, ponerle nombre, ¿no? A las especies. Eso es su principal trabajo, la taxonomía. Ahora, estas ramas no es que actúen por separado, por si acaso, ¿no? Muchas son interactuantes, por si acaso. ¿No? Entonces, la taxonomía es una rama que se especializa, ¿no? Una especialidad dedicada a clasificar, a ordenar a las especies. ¿Mm? ¿No? Recuerdo claramente cuando nos hicieron un parte de nuestros estudios, pues, ¿no?
hacer la clasificación de plantas. Entonces era una situación un tanto complicada, ¿no? Porque uno no es especialista en ello, pues, pero era parte de nuestra formación. Entonces, que nos dijeron muy bien, salida de campo. ¿Hacia dónde? Hacia la Sierra de Lima, Matucana, por ahí, donde hay harta vegetación. Entonces fuimos, ¿no? Con los profesores. Y me decía, ya, a ver, muy bien, describa por favor esa planta, la planta que nunca habías visto, ¿no? Entonces tenías que empezar a describir, tiene tal forma, por dónde presenta el grupo, así poco a poco, hasta dónde podíamos llegar. ¿Eh? ¿Qué estaban haciendo, profesor? Estamos haciendo, pues, estudios taxonómicos. Ujú. Entonces, ahora, ¿hay especialistas, profesor, en esa rama? Sí, hay especialistas en la taxonomía. Taxonomía vegetal, taxonomía animal, taxonomía bacteriana, taxonomía de hongos. Así es. ¿Mm? Ujú. Y pues es una labor pues bastante dedicada, ¿no? Estar revisando constantemente las plantitas y darle una clasificación. Cuando se descubre, profesor, una nueva especie, ¿a quién se recurre? Pues a un taxónomo de inmediato, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente puede ser una variante nada más de la misma especie, y no una nueva especie. ¿Mm? Así es. Cuando me refiero a variantes es simplemente ligeras modificaciones, pero cuando me refiero a una nueva especie es que ya es una nueva especie, ya no puede haber una, no es una variante, ya es una nueva especie a catalogar. Ujú. Muy bien. Luego tenemos la etología, rama dedicada a estudiar los comportamientos que tienen las diferentes, sobre todo en animales, las conductas, los comportamientos que se desarrollan en los animales. Y obviamente tiene alguna razón, ¿no? Eso es la etología. ¿Mm? Una conducta. Por ejemplo, el pavito real, ¿no? Ese pavo real. A ver, vamos a hacer el concurso de los pavos reales. Entonces, los pavos reales machos se acercan. Profe, ¿y las hembras? No. Profe, ¿por qué las hembras no salen al desfile? Pues porque ellas son más bien de un color pardo, negruzco, y no quieren mostrarse. Porque el plumaje, profesor, de las hembras no es llamativo, no, no es colorido. Los machos sí. Ahora empieza el desfile. Muy bien, macho número uno sale. Inmenso plumaje con sus colores, se pavonea para aquí, para allá. Profe, ¿por qué hace eso? Porque quiere llamar la atención de las hembras. Profe, y el otro pavo, ahí sale también. Profe, y entre esos pavos se pelean así como los gallitos, los gallos de pelea, así, se agarran a patadas, a aletazos, a picotazos. No, ellos no hacen eso. Pero ¿por qué debería pegarle, profesor? Mire cómo se pavonea en su territorio. Ellos no, ese no es su comportamiento. Ellos recurren a la presencia, recurren a mostrar su plumaje. ¿Sabes? Siendo ambas especies aves, los gallitos de pelea les gusta el conflicto directo, mientras que a los pavitos reales no. ¿Mm? En las mismas formas, ¿no? Que son aves, hay diversas conductas. Entonces ahí vemos, la etología nos ayuda a comprender eso, la comprensión de las conductas que adoptan las especies. Ujú. Así es. Aparte que también, pues, no, obviamente, las hembras deben estar solapadas, pues, ¿no? No deben notarse en en el follaje porque serían muy llamativas, pues, ¿no? Entonces, para un depredador sería fácil encontrarlas y encontrar su nido. Entonces, imagínate, ¿no? A una pavo real empollando con tremendo plumaje colorido. Pues, contrastante, se va a notar fácilmente. Entonces, mejor que no, que pase desapercibido. ¿Mm? Un profesor muy antiguo me decía, ¿no? En las aves es al revés, Alexis, me decía. Así, bro, ¿cómo que es al revés? ¿Qué cosa? Le decía. El mostrarse. Ah, sí. En las aves los machos son la mayoría de machos, ¿no? En las aves son los que se presumen su belleza, su colorido, su presencia.
pero que parece que en los humanos no bien es al revés, ¿no, Alexis? No, profe, creo que algo de razón tiene, sí, sí, es propio de la, parece que es propio de la naturaleza, ¿no? De del sexo femenino, ¿no? Y esta es parte, no, no es nada malo, ¿eh? Que presuman su belleza y la muestra normal, ¿no? No, no es nada malo. Solo que creo que para el caso masculino nos resulta, ¿no? ¿Por qué presumir ello, no? Bueno, eso es también una opinión, ¿eh? No conozco muchos varones que de pronto estén presumiendo sus cualidades, ¿no? Es así. Bueno, entonces eso estudia la etología. Estudia en el ámbito natural, en el ámbito salvaje, ¿no? Para el caso humano, pues está la psicología, ¿no? De los comportamientos. ¿Qué tal? Y la inmunología estudia todas las herramientas de protección que tenemos ante la invasión de agentes extraños. Y esa es la inmunología. Estudia nuestras respuestas inmunológicas, nuestras barreras y nuestras defensas. Eso hace, ¿no? ¿Qué herramientas tienes para protegerte? Bueno, externamente tenemos el pelo, la piel. Ahora, ya un poquito más interno, tenemos la saliva, el moco, la, el cerumen o cerillo de nuestros oídos, las lágrimas, ya, profe, más interiormente, células de defensa, los famosos glóbulos blancos. Tenemos eh, a los basófilos, eosinófilos, neutrófilos, macrófagos, ¿eh? Natural killer o células asesinas naturales. Tenemos eso, en cuenta. Entonces, o sea, esas son células, profe, y molecularmente hablando, profe, moléculas de defensa, tenemos interferones, anticuerpos, proteínas del complemento, interleucinas, profe, todo eso tenemos, sí, y todos ellos actúan, claro, cuando hay un agente extraño que quiere invadirnos, y a eso se dedica la inmunología. Profesor, las vacunitas, las vacunas, también la inmunología tiene que ver mucho en el desarrollo de las vacunas. Mm. Así es, pues. Así es. Entonces, como ya mira, y hemos visto una partecita nomás, ¿no? Entonces la biología tiene una gran cantidad de ramas. Y esas ramas se dedican a acciones muy especiales, muy específicas. Muy bien, siguiente. De acuerdo al tipo de individuo que se estudia. Ya microbiología estudia los microbios. Profe, para eso que necesito microscopio, obligado. Para estudiar microbiología, obligado el uso del microscopio. Ahí vemos bacterias, hongos, protistas. Botánica estudia las plantitas de forma general. Ficología, algas. Carpología, frutos. Y la fanerógama, las plantas con flores. ¿No? Ahí están. Por ejemplo, dentro de la botánica está la ficología. Ojo, la ficología estudia las algas. Entonces, profesor, el impacto del derrame del petróleo que hubo en el mar, ¿a quién afectará? Pues va a afectar a algas. Ahí ahora entonces hay que buscar a unos botánicos especialistas en algas, claro, se llaman ficólogos. Ellos harán esas evaluaciones. Zoología, ni hablar. Zoología, animales, ¿no? Y dentro de los animales, pues tenemos variantes. Tenemos la ornitología, que estudia las aves, la crustáceología, que estudia los crustáceos. Y los crustáceos son todos aquellos animales con 5 patas y con exoesqueleto, ¿no? Ejemplo de crustáceos, el cangrejo. Es muy. Ellos son los crustáceos, ¿no? Más conocidos, ¿no? Ictiología, estudia los peces. Entomología, los insectos. En este caso, entomología, estudia los insectos. Herpetología a los reptiles, tortugas, cocodrilos, anacondas, iguanas, eh, lagartijas, ¿ya? Y
Malacología estudia los moluscos. Los moluscos. ¿Qué son los moluscos, profesor? Por ejemplo, el pulpo, el calamar, el caracol de jardín. Son moluscos. Mastozoología estudia los mamíferos. Profe, ¿cómo sé que un animal es mamífero? Facilito. Si tiene cría y la cría mama, es mamífero. Ah, ya, profe, eso es súper fácil. Si ves que la cría mama, ahí está la madre, ¿no? Y la cría se acerca, profe, y está ahí tomando su lechecita. Profe, es que es mamífero, ¿no? Profe, el ratón. Sí, ratón, mamá, amamanta a sus ratoncitos. Profe, no parece, pero sí tienen, pues, sus mamas. Entonces, mastozoología. Y la anfibiología, ni hablar. De los anfibios. Muy bien. Hasta aquí nos trajo el tiempo. Ya son las 9:40. Vamos a nuestro descanso de media horita. O sea, estamos hasta las 9:40, 50, 10 y 10. 10 y 10, entonces retomamos con nuestra segunda hora hasta las 11. Si tienen alguna consulta, los escucho y si no, vamos a nuestro descanso. Bueno. Dice, profe, ¿a qué se debe que algunos animales tengan como visión nocturna? Ah, ya. Te cuento rápido, Ronaldinho. Mm, En base a nosotros tenemos en nuestra retina, nuestros ojos son como una ventana. Al fondo de esa ventana hay una membrana que se llama retina. Esa retina es la responsable de la que nos hace ver. Entonces, en esa retina tenemos dos tipos de células. Tenemos los conos y los bastones. Los conos nos ayudan a ver colores y los bastones nos ayudan a ver en la noche. Eh, en diversos animales, la visión, o sea, sus ojitos, tienen más bastones. A las fanerógamas estudian a las plantitas que tienen flores, Bruno Alexis. Entonces continúo. Eh, em, Te contaba de las especies que pueden ver de noche. Entonces, estos bastones le ayudan a ver mucho mejor. Ujú. ¿Qué estudia la reproducción? Pues la reproducción, ¿no? La, la biología reproductiva se llama, los que se encargan de ver algunos problemas en reproducción, se llama biología reproductiva. Entonces, nosotros sí podemos ver de noche, con cierta dificultad, pero imagínate que tuvieras más bastones. Si tuviéramos más bastones, nuestra vista de noche sería pues magnífica, podríamos ver tranquilamente en la noche y en condiciones, ni siquiera con luz, ¿eh? Así nomás. Profe, ¿qué? Sin luz, sí, 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 así no, sin luz. Entonces, muchas especies aprovechan justamente esta condición que les ha dado la naturaleza para poder hacer su vida justamente nocturna, ¿no? Mientras que el resto, profe, yo en la noche, profe, si jugáramos a las escondidas, profe, de noche sería fácil esconderme de mis amigos. Sí, pues, porque va a ser bien difícil que te vean. Pero, profe, si jugamos a las escondidas con un gato, por las puras, por las puras. ¿Por qué? Porque el gato tiene justamente visión nocturna. Entonces el gato te va a decir, ya, anda, anda, escóndete, escóndete. Y tú te escondes, ¿no? Y el gato con su gran cantidad de bastones en la noche, por más que te metas entre follaje, por ahí te va a reconocer. Y te dice, Ampay, 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 te encontré. Ahora, al revés, dice, "Ay, ahora yo me escondo ya, a ver, tú, humano, encuéntrame. Uy, va a ser muy difícil que le veamos en un follaje. ¿Ya? Virología de los virus, Diana. No, pues no podemos aumentar nuestros bastones. Tenemos nosotros un programa genético que indica la cantidad de bastones que debemos tener, ¿no? Así somos. Cada animalito ha sido dotado de cierta cantidad, ¿no? De estructuras. Muy bien. Vamos a nuestro descanso entonces y volvemos a las 10:10. Que tengan, comen desayuno, ¿no? Y ya nos estamos viendo. Listo. Hasta entonces.
No, ¿por qué se van de la reunión? ¿Qué pasaba? Es que van a tomar su desayuno. Con la reunión afuera, Sí son raritos. ¿Qué interrum- están reventando el chat de mensajes? ¿Por qué son así? No presta atención. Desde hace rato no dejan de mandar mensajes. Si estamos en clase no me llegan. están bajando su pepa, pe. Pero silencio, pe.